Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos toca hablar sobre el curso de lenguaje. Esta clase va dirigido para ustedes, estimados estudiantes del quinto año de secundaria. Tema de hoy, desarrollaremos el origen y evolución del castellano. Bien, que les hable el profesor Ever y espero de que sea de su agrado esta sesión. Muy bien, entonces vamos a ver el día de hoy sobre el siguiente tema, que vendría a ser origen y evolución del castellano, es decir, de nuestra lengua. Vamos a ver un poco de la historia de cómo nuestra lengua ha llegado a sobrevivir hasta el día de hoy y que lo más probable es que no desaparezca de una forma tan simple, porque recuerden que las lenguas han nacido, han estado en vigencia y también han desaparecido, ¿verdad? Eso nos ha dicho la historia. Entonces, veamos. La lengua primitiva de la península ibérica. Estamos hablando, jóvenes estudiantes, de esta parte de la península. Es decir, si ven ustedes este mapa, estamos dándonos cuenta que es el mapa de España y una parte de Portugal. Estamos hablando de esta península, le llaman la península ibérica porque precisamente está conectando con el otro continente, ¿no? Aquí vemos el otro continente y esta península era pues como se dice, el puente entre este continente y el continente de África para el comercio, es decir, era muy importante, ¿verdad? Saber esta parte. Pero antes de ello, en esa península que acabamos de ver, dice que antes de que llegaran los romanos a esta península, primero se habían establecido otros pueblos primitivos que eran propios de esa península. De ahí para adelante siempre van a venir colonizadores por razones generalmente económicos y políticos. Entonces, antes de ellos, mire, antes que en el siglo III antes de Cristo llegaron los romanos, estaban habitadas, dice, por distintos pueblos, como por ejemplo celtas, celtíberos, íberos, vascos, finicios. Incluso los fenicios ya han llegado a conquistar este lugar, ¿no? Al igual que los griegos. Entonces, primero estaban ellos posesionados, obviamente, cada uno con su lengua, con su cultura. Como vemos aquí en el mapa, ¿no? Vemos esta de color verde estaba generalmente habitado por los celtas, el de color amarillo por los íberos y esto por los celtíberos, ¿no? Entonces de esa forma se iba pues desarrollando estas comunidades y hasta allí ningún rastro, indicio de nuestra lengua todavía, a menos después poco a poco vamos a ver. Luego esas lenguas preromanas, o sea, antes de los romanos estaban lenguas como el vasco, que hasta hoy en día, ¿no?, sigue todavía vigente, celtíberos, había lenguas tartesio, había lenguas ibéricos, las lenguas de Fenicia y de los lusitanos. Entonces, esas lenguas existían, pero no aparece todavía nuestra lengua española. Posteriormente a esto, ¿qué rastros dejaron estas lenguas preromanas? Nos dice el vasco o euskera es la única de las lenguas prerromanas que se habla hasta hoy en día. Jóvenes estudiantes, esta lengua ha sobrevivido desde hace muchísimo tiempo y que sigue vigente en España hasta hoy en día. Entonces, ¿qué rastros ha dejado este de acá? Veamos. Por ejemplo, no obstante, dice, todavía quedan algunas palabras prerromanas. Dice, por ejemplo, abedul, álamo, tarugo, braga, barranco, arroyo, barro, balsa, colmena, manteca, perro. Entonces, esas palabras, por ejemplo, son de ese tiempo todavía. O también algunos topónimos, nombres de lugares, por ejemplo, Cádiz, Málaga, Cartagena y Toledo, son también términos vascuense. ¿Qué más? Luego de esto llegan los romanos. El imperio romano se extendió en gran parte de Europa, como sabemos por historia, y iniciaron una colonización de España, es decir, de la península ibérica, en el siglo III a.C., o sea, antes de que Jesús naciera. Su influencia persistió hasta el siglo V después de Cristo. Mira, son siglos que han estado ellos dentro de esta parte de la península ibérica. Se colonizó gran parte de su territorio, los romanos fueron imponiendo sus costumbres, su cultura, sus normas y su lengua, en especial el latín. Ellos sí imponían, decían a la fuerza, tienes que hablar.
a las comunidades que llegaban les decían, no, esta es la lengua, tienen que hablar esta lengua, el latín. Pero en este caso, la lengua empleada por los romanos era generalmente el latín culto. No, habían dos tipos, ¿verdad? El latín culto fue el modelo de la lengua escrita enseñada en las escuelas, es decir, era de la gente alta, de la clase alta. Y había otro tipo de latín vulgar, fue hablado por los soldados, los comerciantes, los trabajadores y todo lo en la vida cotidiana. Ellos, en cambio, han sido enviados generalmente a estas penínsulas para poder conquistar y imponer esta lengua del latín vulgar. Luego, esta lengua, ¿no?, de latín vulgar fue el que usaban los legionarios romanos, los guerreros, en las provincias conquistadas. La mezcla de latín vulgar con las lenguas de los pueblos que ya estaban establecidos, como los vascos, estaban como los celtíberos, estaban como los íberos. Con ellos, esta lengua empezó a juntarse y empezó a formarse una dialectización, es decir, empezaron a combinarse y empezó a nacer en ese instante algunas otras nuevas lenguas conocidas como las lenguas romances. Entre ellos empieza a surgir por allí el castellano, la lengua que estamos hablando el día de hoy. Entonces, las lenguas romances eran pues los siguientes. Habían portugués, ahí nació portugués, nació por ejemplo el catalán, nació el italiano, nació también el francés, de ese mismo modo el rumano y el castellano. Estas son las lenguas romances que habían nacido a partir de la fusión del latín vulgar con las lenguas de las comunidades que ya existían en ese lugar. Entonces, luego ya de la invasión de estos señores romanos, que eran los más sanguinarios, en otras palabras, en invadir, luego llegan los bárbaros, ¿no? Los bárbaros eran pues hombres del norte, generalmente que venían de parte de Alemania. Por eso los bárbaros, generalmente dice, invadieron los pueblos germánicos. Eran pueblos vándalos, suevos, alanos, visigodos. Eran conocidos con esos nombres, o sea, eran comunidades. Comenzaron en el siglo V. Recuerda que los romanos eran del siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo. A los romanos, los bárbaros, ahora empiezan a dominarlo y provocaron la fragmentación del imperio romano. Entonces, estos bárbaros, jóvenes estudiantes, eran pueblos muy guerreros, pueblos demasiado luchadores. Entonces, estos pueblos eran muy, ¿no?, como lo estábamos diciendo, eran los pueblos más guerreros, ¿no? Eran demasiado guerreros, por eso se les atribuye el nombre de los bárbaros. Entonces, de esta manera, aunque los germanos adoptaron como lengua el latín, mira que eran súper guerreros, pero ellos no dijeron, no han impuesto su lengua, sino ellos se adaptaron. Por eso dice, adaptaron la lengua latín, la diferencia del latín vulgar en distintas variedades. Se acentuó como consecuencia del aislamiento de los territorios, que hasta entonces había estado conectados gracias a la unidad política de Roma. Entonces ellos sí se han adaptado un tanto a la lengua romana, pero obviamente combinando con las lenguas que ellos tenían. Entonces, de esta forma, ¿no?, vamos viendo, ahí está, elementos constituyen el castellano, ¿no? Los visigodos fueron un pueblo germano que se estableció en España. Fundaron su capital en la ciudad de Toledo. Por eso, con la invasión de estos bárbaros, ¿no?, ellos ya empiezan a fragmentar este imperio español, en este caso conocido como la península, y la influencia visigoda en latín de la península aportó nombres de personas. Por ejemplo, aquellos que se llaman de este foro, de los Alberto, Elvira, Adela, Federico, Álvaro, Rodrigo, Fernando, Gonzalo, son nombres bárbaros, es decir, que han traído los germanos. O también nombres bélicos, por ejemplo, tropa, guardia, guerra, botín, tregua, espía, heraldo, espuela, también son términos germanos. De este modo, luego de de invasión de estos señores no, bárbaros, aparece, ¿no?, lo que llamamos los moros, es decir, la influencia árabe. A raíz de la influencia árabe, aquí va a surgir pues ya lo que llamamos el sentimiento nacional. Ya España, esta península, se estaba convirtiendo
en un estado monárquico cristiano por la influencia de los romanos. Entonces, cuando los árabes llegan a principios del siglo VIII, que no han estado mucho tiempo, obviamente los germanos han estado máximo 200 años por allí, los árabes en guerra de expansión religiosa, ojo, invadieron la península ibérica, ellos trayendo otro tipo de religión, en este caso de su dios Alá, ¿no? Los musulmanes, en otras palabras. Y ya se estaba estableciendo, se había establecido ya en grupos de reinos, lo que llamamos en la parte de la península, con los, gracias a los romanos y a los germanos, se había constituido sociedades religiosas cristianas, creyentes en Dios. Entonces, esta invasión de los árabes hace de que haya un choque de dos religiones. De ahí pues sale, estimados estudiantes, por ejemplo, el poema del Miocid. ¿De qué escribe el poema del Miocid? Precisamente de esta invasión que hubo de los árabes a los españoles, supuestamente los reinos que habían allí. Entonces tenían que luchar, ¿no? Tanto de los árabes, tanto de los cristianos. De ahí sale pues el Miocid, el gran luchador de los reinos, el que desterraba a los moros. ¿Se dan cuenta? Estamos precisamente en ese entonces. Ahora, los árabes eran pueblos mucho más cultos, eran mucho más avanzados, eran pueblos que ya tenían conocimiento de la agricultura, tenían conocimientos de muchas cosas, de prácticamente tecnología para ese entonces. Ellos han dejado, como vemos en esta imagen, algunas de sus obras magníficas. Por ejemplo, en la arquitectura, dice los 8 siglos de dominación árabe. Mira, han dominado casi 800 años, influyeron notablemente en la cultura, el arte, la lengua de España. Por ejemplo, tenemos la mezquita de Córdoba. Esta imagen es la mezquita de Córdoba. Todo esto es una influencia árabe. Y por dentro, pues, está de esta forma. Es uno de los atractivos más turísticos que ha dejado, ¿no? De los árabes. Ya luego, elementos árabes que ellos, lo que nos importa, que han aportado en nuestra lengua, vendrían a ser algunos, como por ejemplo, mira, que son alrededor de 4000 palabras que ellos nos han heredado. Por ejemplo, los vegetales, zanahoria, acelga, azucena, arroz, algodón, son palabras árabes. Es decir, estos son términos árabes. En comercio, almacén, aduana, arancel, tarifa, bazar, términos árabes. En ciencia tenemos cifra, guarismo, álgebra, cero, ajedrez, que es, ¿no?, término de los árabes. En el trabajo, alcalde, albañil, alfarero, alférez, almirante, etcétera, términos árabes. En los objetos, alambique, taza, jarra, almohada, alfiler, alicate, etcétera, son términos árabes. Y si se dan cuenta, generalmente las palabras árabes empiezan por A, ¿no? La mayoría. Entonces, estos árabes pues ya luego lo van a votar, como se dice, expulsar del reino español, ya constituyéndose en este caso España mucho más unificada. Recuerden que antes que lleguen los árabes estaban, ¿cómo se le puede decir? Estaban divididos la península ibérica en reinos: reino de Navarra, reino de Aragón, reino de Castilla, reino de León. Entonces, estos reinos empezaron a unificarse, a hacer frente a la invasión árabe. Gracias a eso es donde surge, pues, en este caso, en España, la unión de dos matrimonios, de dos reinos. Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se casan. En esa unión, pues, se amplía este reino. Entonces se impone la lengua castellana para el uso de estos reinos, y de ese modo ha estado absorbiendo a los demás reinos. Ya de todo esto, después, en 1492, se publica la primera gramática de la lengua castellana, escrita por Elio Antonio de Nebrija. Él escribe recién la primera gramática, donde ya se establecen las pautas necesarias para esta lengua. Y finalmente, ya en el siglo XVIII, la Real Academia Española llega pues con mucha más fuerza e impone lo que hasta hoy en día conocemos. Y también las influencias de los italianismos, americanismos, latinismos para su desarrollo en nuestra lengua. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.